especialista. Aquí está. El Marco se anotó, Marco te anotó. Sí, sí, sí. Me ha dado. Y no nos pasó. Ok, vamos a ver las clases del día. Tenemos números de pulmón de altura. Vamos a empezar diciendo que ya se sabe que más de 25 millones de personas habitan por encima de 3.000 metros de altura y donde se conoce que la composición del aire es la misma. El oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno, tanto a nivel del mar como a nivel de la altura, ustedes saben que es lo mismo. ¿Qué es lo que varía? Presión barométrica. ¿Qué hace esa presión? En el nivel del mar es 750, 760 y en la altura 430. Es menor. Lo que la presión hace es meter el aire. O sea, le da más facilidad para poder respirar a nivel del mar. Le ayuda con una presión positiva. Mientras que en la altura no tenemos esa presión. Por lo tanto, tenemos que lograr un mayor esfuerzo para poder inspirar la cantidad de oxígeno que necesitamos. Pero eso no es un óbice para vivir en la altura. La clasificación de las enfermedades de altura. La enfermedad aguda puede empezar desde una forma leve, que es el famoso soroche que le llamamos, ¿no? Y se produce por una desacomodación. Uno cuando llega a la altura lo primero que hace es activar fenómenos fisiológicos de acomodación. Uno primero se acomoda a la altura. 24, 48 horas se logra acomodar. Después, ¿qué pasa? Se aclimata. Después de 15, 20 días uno puede aclimatarse. Y por último, se adapta. Pero para lograr una adaptación uno tiene que vivir por generaciones en la altura. O sea, a veces cuando hablamos de desadaptación a la altura, todos estaríamos desadaptados. ¿Por qué? Porque no hemos vivido generaciones. Las generaciones que han vivido son los que serán, pues, aymaras puros, por ejemplo. ¿No ve? O en China la tribu Han, que está adaptada a la altura. Nosotros hemos logrado mecanismos de adaptación a la altura, un mecanismo medio erróneo. ¿Cuál es nuestro mecanismo de adaptación? Eritrocitos. Aumento de glóbulos rojos, hemoglobina. ¿Y en el Asia? No, un aumento de la capacidad respiratoria. Entonces, en el Asia no hacen poliglobulia, pero están mejor adaptados. Entonces, nosotros nos desacomodamos y tenemos síntomas de soroche como simple cefalea, algo de taquicardia, una sensación de falta de aire y pasa 4 o 8 horas y aún no se acomoda, porque ya pasa. Pero en una forma grave es cuando nos va a dar el famoso edema agudo de pulmón de altura o el edema cerebral de altura o una forma mixta que sería mucho más grave y mortal. Entonces el edema agudo de pulmón de altura se produce entre un 4 o 5% de personas que vienen a la altura, no es en todos. Y de ahí hablamos de lo que es la susceptibilidad individual.
Entonces, no todos se van a desacomodar o desaclimatar. Enfermedades subagudas en los niños, en los muy pequeños o en los adultos, generalmente caracterizadas por una hipertensión arterial pulmonar, que puede ser asintomática o sintomática. Y enfermedades crónicas graves como la hematológica o eritroesclerosis patológica de altura, mal llamada oliglobulia, o un problema cardiovascular donde se suma la eritroesclerosis patológica de altura y asociada a hipertensión pulmonar. Mixtas, donde además podemos tener hipertensión arterial sistémica. Pero bueno, vamos a hablar del edema agudo del pulmón de altura, que sería la desaclimatación. Entonces, uno puede poner, cuando tenemos un paciente que llega, como un edema agudo pulmonar de altura producto de una desaclimatación. Ya no una desacomodación, porque hemos dicho, entre 4 o 8 horas ya uno se acomoda, cuando uno es susceptible. Puede tener un curso dramático y ocasionar la muerte de no ser diagnosticada a tiempo y recibir un tratamiento adecuado. Ocurre entre las 24 o 72 horas sobre los 3.000 metros. Hay libros que hablan de 2.500. O sea, Cochabamba estaría incluida, pero en Cochabamba, que yo sepa, nadie ha hecho edema agudo del pulmón de altura. O no se ha documentado. Muy probablemente lo han tomado como una neumonía, como un resfrío, una bronquitis crónica, una bronquitis aguda. Pero eso también depende no solo del nivel del mar, sino también de lo que es la latitud. Existe una ciudad en la India que tiene más o menos el nombre como La Paz, Lhasa, donde sus habitantes tienen un mayor porcentaje de edema agudo de pulmón de altura. Pero esas personas se transportan desde niveles de 1.500, es como decir, vinieran desde Coroco todo el tiempo. Vivirían en Coroico y trabajarían en La Paz. Entonces, personas han logrado ver y tienen un mayor índice de edema agudo de pulmón de altura, lo que nosotros no hemos encontrado. Está por encima del 10 a 15%. ¿Cómo se define? No es nada más que la acumulación de líquido en el intersticio pulmonar, o sea, alveolos, bronquios y bronquiolos, que resulta de la excesiva circulación del sistema vascular al extravascular. Bueno, ya hemos hablado de la altura, lapso de llegada de 4 horas a 8 horas después, empieza, se instala de 2 a 4 días y es más intenso por la noche, especialmente en pacientes que tienen apnea del sueño. Ocurre en jóvenes sanos, principalmente en varones, por encima de los 10 años. El rango etario es de 10 a 15 años, con mayor porcentaje. Existe una gran susceptibilidad y la remisión es rápida con un tratamiento oportuno. Y otra cosa es que no deja recidiva, como vamos a ver posteriormente. ¿Qué favorece el edema pulmonar de altura? La altura, por supuesto, la realización de ejercicio intenso, por eso se dice que cuando lleguen no hagan ejercicio, o que tampoco hagan ejercicio para llegar. Es distinto, ¿no ven? Uno puede llegar en avión y hacer ejercicio aquí, pero otro puede llegar haciendo ejercicio. ¿Quiénes? Los que escalan, ¿no? Los escaladores. Deshidratación y la ansiedad. Esto con signo de interrogación porque antes hablamos del famoso fantasma de la altura, ¿no? Que es la sensación de estrés que tienen las personas cuando llegan. ¿Y quiénes tenían eso? Los futbolistas. Entonces, cuando han estado investigando, ya han dicho que a los 3.600 no había tanto problema y venían y nos ganaban. ¿Qué hemos hecho? Hemos subido a 4.000. ¿No? ¿Qué van a decir? Van a decir que tampoco hay problema y vamos a subir a Lillán, ¿no? Más arriba, ¿no?
existe en estas personas una pobre quimiosensibilidad al hipoxia. ¿De qué? Los receptores carotídeos, una causa que se ha identificado. Ya hemos dicho que edad menor de 18 y el sexo masculino es más importante. En el edema pulmonar de altura, descrito clásicamente, que se ha descrito en quiénes, en personas nativas del mar que llegan a la altura. ¿No ven? En ellos se ha descrito. Decían que el tuberculoso de los Andes, ¿quién era el tuberculoso de los Andes? Muchas historias, jóvenes. Simón Bolívar. Que cuando subió tosía mucho, probablemente tenía un edema agudo de pulmón. Pero lo querían tuberculoso en ese tiempo. Se ha descrito que existe una alteración entre la vasoconstricción pulmonar exagerada y un transporte transepitelial de sodio y agua alterado. Varias publicaciones que dicen que esta vasoconstricción se debe, por ejemplo, a una disminución del óxido nítrico, un aumento de la nuvatelina 1, que es un potente vasoconstrictor, o un incremento en los receptores del sistema nervioso autónomo. Y otra que habla de que existe un transporte transepitelial, o sea que lo que se está acumulando no está siendo removido, está alterado. ¿Ok? Entonces, este mecanismo, el clásico, como se dice, ha descrito en personas nativas del nivel del mar que suben a la altura. Pero también existe un subgrupo que es el EPA de reentrada. ¿En quiénes? En los nativos de altura, que cuando bajan a nivel del mar, al retornar hacen el desmaduro de pulmón. O sea, no estamos extensos. Por tanto, no estamos adaptados. A lo mucho nos aclimatamos. Generalmente en estos jóvenes o niños que van a nivel del mar y hacen mucho ejercicio, se ven con mayor frecuencia, que al retornar van a hacer edema agudo de pulmón de altura. ¿Qué se ha descubierto en estas personas que hacen edema de reentrada? Que viven con una presión pulmonar más elevada que el promedio de todos nosotros. La mayor parte de nosotros medimos con una presión arterial pulmonar sistólica de 25 a 35 milímetros de mercurio. Estos jóvenes miden con una presión pulmonar un poco más elevada, en forma crónica. ¿Cuáles son los síntomas? Empieza con disnea, que puede llegar a reposo, dolor precordial, tos, que vamos a ver después, cianosis, que es lo más importante. Entonces clasifica la severidad del edema en leve, moderado o severo. ¿De acuerdo a qué? A los síntomas, a los signos y a una simple radiografía de tórax. No necesitamos hacer más laboratorios ni pruebas de gabinete. Con el antecedente epidemiológico, ¿cuál sería? Nativo del nivel del mar, que ha llegado a la altura, o reingresante, nativo de altura, que está volviendo. Es el antecedente epidemiológico. Que tenga estos síntomas, que empieza con disnea de esfuerzo, grandes esfuerzos, tos seca, fatiga al caminar en su vida, y que sus signos vitales estén alterados. En la radiografía de tórax vamos a encontrar un exudado mínimo que afecta a menos de un cuarto de pulmón. Y se va a ir agravando. Cuando es moderado, igual, ya va a aparecer cianosis, la tos puede ser rasposa, y posteriormente la tos será productiva con una expectoración asalmonelada, ¿no? Que es distinto de un hemoptoico. Ya habrá estertores diseminados en ambos campos pulmonares con una frecuencia cardíaca más elevada, una frecuencia respiratoria también elevada, habrá cianosis intensa facial, unguial y puede haber hasta ataxia o estupor. Y los infiltrados bilaterales serán difusos en más del 50% de cada campo pulmonar. Una radiografía, grado leve, un cuarto, grado moderado, un pulmón o 50% de campos pulmonares, y grado 3, ambos campos pulmonares más del 50%.
Aquí una radiografía podemos decir que es ambos campos pulmonares con infiltrados algodonosos, macro, micronodulares que tienden a confluir en ambos campos pulmonares mayor al 50%. Este es un edema severo, grado 3. Con tratamiento, 24, 48, 72 horas, este paciente puede estar en grado de alta. Y no va a recidivar. Es una condición. Porque si yo lo doy de alta así y vuelve así, ya no es un edema agudo de pulmón de altura. Y hay que ver otras cosas. Entonces, la radiografía de tórax, aparte de mostrarnos estos infiltrados, que es la característica, podemos buscar también que datos de sobrecarga auricular derecha en el corazón o datos de hipertensión arterial pulmonar, porque este es el arco de la pulmonar que estaría abombado. Son datos que nos ayudan al diagnóstico. En un hospital, en una clínica, donde podemos tener métodos auxiliares, podríamos hacerle, para confirmar mejor el diagnóstico, una gasometría, un electrocardiograma o hasta una ecocardiografía. Una gasometría que nos va a mostrar hipoxemia, ¿no? Una gasometría arterial, principalmente hipoxemia. El electrocardiograma, principalmente a un inicio, datos de sobrecarga auricular derecha, o en los que reingresan ya podríamos tener hasta datos de sobrecarga ventricular derecha. Y la ecocardiografía nos va a servir principalmente para medir lo que es la presión arterial pulmonar y ver estos hallazgos de sobrecarga de cavidades derechas. Aquí tenemos un electro con datos de sobrecarga auricular y ventricular derecha. Y la ecocardiografía, como les digo, para medir principalmente lo que es la insuficiencia tricuspida, a través de la cual medimos la presión arterial pulmonar sistólica. Para medir el grado de hipertensión pulmonar, ¿cuál es el gold standard test? Es igual la ecocardiografía, donde vemos cómo puede elevarse la presión arterial pulmonar y decir los rangos en los que está elevado. Estos rangos son a nivel del mar y estos rangos son en la altura. Habíamos dicho 25 a 35 en la altura, cuando se eleva leve a 36 a 45, moderada de 46 a 55 y severa por encima de 60. El gold standard es el cateterismo cardíaco, pues, muchachos, para medir a través del Swan-Ganz la presión arterial pulmonar. Pero en la actualidad no vamos a meter un catéter a una persona que está viniendo por tos. Eso será con fines educativos, que se haya hecho antes. Pero ahora por ética no podemos hacer eso, menos si es niño. Tratamiento de edema. Cuando es leve, reposo y oxígeno simple, nada más. Por suerte nosotros en este grado vemos un 60% de los pacientes llegan en leve. Y el diagnóstico es el antecedente epidemiológico. Usted no está llegando por primera vez. No, yo he ido de vacaciones y estoy volviendo. Se le pone reposo y oxígeno, nada más. Moderado ya se puede ver hasta en un 30%, en los cuales el tratamiento será de reposo y oxígeno, y podemos darle acetazolamida. ¿Qué es el acetazolamida? Un diurético inhibidor de la anhidasa carbónica. Que esa función de inhibir la anhidasa carbónica es la que nos ayuda más para el edema agudo de pulmón de altura. 250 miligramos una dosis o cada 12 horas y debería resolverse. Podríamos usar también, no estoy diciendo un calcio antagonista como el nifedipino o el sildenafil. Dependiendo del grado y la respuesta, pero principalmente reposo y oxígeno. Y uno de estos tres, no los tres. Pero cuando ya es severo podemos usar las combinaciones, ya sea de acetazolamida con nifedipino o acetazolamina con sildenafil en estas dosis,
O también podemos usar también dexametasona, 4 miligramos cada 6 horas, y en casos extremos estos pacientes llegarán a ser intubados y a tener una respiración asistida. Por último, trasladarlos a un nivel más bajo. Y una condición es de que para que un paciente sea catalogado también con el diagnóstico de edema pulmonar de altura, es que cuando baja, revierte, es una condición. Porque si baja y sigue mal, no había sido un edema pulmonar de altura, ¿no? Entonces, ¿dónde lo bajaríamos? En nuestro medio, ¿qué hacemos? A Santa Cruz tengo que subir al alto. A Coroico tengo que subir a la cumbre. ¿Ah? Arriba abajo. Sigo bajando, río abajo. Lo que les van a preguntar sus familiares o los que tienen este problema es, cada vez que subo a la altura, ¿qué hago? Me pongo mal, o a veces me internan, ¿qué tengo que hacer? Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es el tratamiento preventivo. Primero decirles, si suben, hagan un ascenso gradual y que no lo hagan haciendo ejercicio, por supuesto. Tienen que evitar el esfuerzo físico llegando, tienen que entrar en reposo, evitar alcohol, tabaco, sedantes como las benzodiazepinas. Se les podrá recomendar la acetazolamida en dosis de 250 miligramos 2 veces al día, 2 días previos al ascenso, el día de llegada y 2 días después. Y con esto evitamos que haga edema agudo de pulmón de altura. O nifedipino, el de 20 miligramos en dosis de 1 al día o cada 12 horas, o el sildenafil y el tadalafil que están actualmente en investigación todavía. Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia? ¿En quién yo le daría nifedipino y a quién acetazolamida? ¿Qué es el nifedipino? Un calcio antagonista. ¿En qué se usa? En hipertensión arterial, sistémica principalmente. Entonces, este grupo que podemos darle acetazolamida serán niños o jóvenes. Y al que le puedo dar nifedipino será un paciente hipertenso, ¿no? Nuestro pariente de cama de allá que vienen, carajo, vienen que la presión me sube en la altura, ¿no? Tomen nifedipino asociado a su tratamiento. ¿Ok? Y así evitamos que tengan problemas. ¿Por qué digo el sildenafil o el tadalafil un poco todavía está en estudio? Porque tiene otros efectos, ¿no? Y lo que queremos evitar es que hagan ejercicio y llegan con unas ansias de hacer ejercicio. Si damos eso, van a querer hacer ejercicio. El pronóstico es excelente si se trata a tiempo. Recuperación completa de la función pulmonar, no deja secuelas. Los pacientes cuando saturan por encima de 90% tienen que ser dados de alta. Pueden continuar en la altura porque no recidiva. Se recupera en 2 a 3 días. El problema está en áreas remotas, porque demora el tratamiento y afecta el pronóstico en forma adversa. No es lo mismo tratarlo a alguien que está en la punta del Limani y que está haciendo un edema severo, lo tendría que bajar corriendo, pero si estoy escalando, ¿cómo lo bajo? Tendría que llegar a un campamento básico. Por eso se mueren en el Everest, porque pese a que pueden bajar, no lo hacen rápido. Y otra cosa que les puede dar es el edema cerebral, que aquí hemos visto muy poco, muy poco. En caso de tener un edema cerebral, el único tratamiento es bajarlo. El edema cerebral de altura. ¿Y qué pasa? Cuando uno está en un nevado y está nevando, un helicóptero no llega. Entonces, hay que bajar a esa persona, sí o sí. Pero, por eso se muere. Entonces, lo que hay que hacer es ver quién es esa persona susceptible, pues.
a quien se le tiene que decir, ¿sabes qué, viejo? Tú tienes las mejores condiciones, lo que quieras, pero eres susceptible de hacer edema agudo del pulmón. ¿Y dónde se lo investiga? En la altura, con condiciones controladas. Entonces ahí detectamos a qué es susceptible. Y si le dice, cuando hagas cambios de altura, o haces un tratamiento preventivo, o no lo hagas, porque te puedes morir. Bueno, estos son los grados de hipertensión que se han visto en varios grados, en varias altitudes, y se ve que mientras más asciende uno, puede aumentar la presión pulmonar. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos hecho estudios con un grupo de suizos. Este es el Mont Blanc en Europa, donde solo se puede llegar con helicóptero, y hemos subido con ecocardiógrafos, todo ahí, para hacer estudios de edema agudo del pulmón natural. Y con motores, ¿no? Para alimentar esto, motores eléctricos. ¿Y cómo hemos descubierto esto de la susceptibilidad individual? Hemos agarrado un grupo de nivel del mar, los hemos subido rápidamente a la altura, y hemos visto que el grupo de azules eran los que hacían edema agudo del pulmón de altura. Y para hacerla corta, una de las cosas que habíamos encontrado en este grupo que hacía edema era que había hecho hipoxia perinatal. O sea, ahí la importancia, ¿no?, de los ginecólogos, porque ahí nos sacan y nos pueden sacar retrasados mentales o con una susceptibilidad a hacer hasta edema agudo. Entonces, esto en el grupo de nivel del mar. Esto es el grupo que hemos hecho hace tiempo en el Mont Blanc. La hipoxia perinatal era un marcador importante para que estos pacientes tengan un problema cuando eran adultos o más jóvenes. Cuando subían a la altura hacían edema agudo del pulmón porque elevaban la presión arterial pulmonar sistólica. Y vimos qué pasaba en nuestro medio. Nosotros vivimos con una presión pulmonar más aumentada, pero hay un grupo que vive con presión arterial pulmonar más elevada, o cuando llega a la altura eleva la presión más importante en forma diferente de los que viven a nivel de la altura. Y estos son los que decimos predispuestos al edema pulmonar de reentrada, los que viven con una presión. Basta, miren, si 35, estos viven con 45. 5 milímetros de mercurio para una hiperpresión pulmonar puede ser la diferencia. ¿Y en quiénes hemos visto esto y hemos tratado de encontrar esto? De hecho, el síndrome de Down es una patología que no debería vivir en la altura, porque pese a que no tenga cardiopatía asociada, los Down tienen un problema de hipertensión pulmonar. No lo vamos a explicar aquí por qué, pero cuando hay una alteración en el cromosoma 21, hay una alteración en el estrés oxidativo. Por ende, estos niños tienen un aumento de la presión pulmonar per se, porque no es una condición que nazca uno con Down y tenga una cardiopatía congénita. De hecho, no, pero sí viven con una presión pulmonar más elevada. Y otra teoría que nos ayuda a ver esta hipótesis es que este señor Barker hace muchos años dijo que problemas cardiovasculares en la vida adulta estarían determinados por un problema al nacer: bajo peso al nacer, o retardo de crecimiento intrauterino, hipertensión arterial sistémica, mayor probabilidad de tener un infarto de miocardio. O sea, que vayan a preguntarle a su mamá con cuánto peso nací. Tienen mayor riesgo de enfermedad por factores que se llaman epigenéticos, porque hasta la diabetes puede deberse a esos problemas epigenéticos. Bueno, para hacerlas cortas, nosotros hemos hecho estudios para determinar si estos que tenían un problema de reentrada tenían un problema a nivel del síntesis de óxido nítrico, endotelina,
¿no? Los mecanismos que habían sido descritos en un edema pulmonar clásico, que lo hemos visto antes. Pero no tenían esos problemas. Lo que sí tenían era un incremento de la presión pulmonar, pero debido a que a un estrés oxidativo. Y esto venimos hablando desde 1990 y pico, 2000 casi. Y dándoles, no viendo lo que ahora estamos viendo. Actualmente sabemos que el estrés oxidativo está a nivel mitocondrial. Los estudios últimos que están haciendo es una molécula mitocondrial la que produce aumento del estrés oxidativo. Pero cuando lanzamos esta teoría, ¿qué les hemos dado? Vitamina C, que es un antioxidante. Y simplemente con la vitamina C hemos bajado la presión pulmonar. Entonces, otra forma de controlar la vitamina, el aumento de presión pulmonar, que sería la causa del edema agudo de pulmón de altura, es el uso de vitamina C. Y eso lo hemos descubierto acá. Entonces, ¿cómo en estos niños que tienen una presión X con vitamina C disminuye y rápidamente hasta el mes y se mantiene baja? Hemos visto esto en el síndrome de Down, en los que tienen esta probabilidad de tener hipertensión arterial pulmonar, o sea, los que hacen edema de pulmón de reentrada, y hemos descubierto esto, que muchos de estos niños que tenían estrés oxidativo incrementado nacían de un parto por preeclampsia. Y si ustedes ven publicaciones 2024, 2023, esta teoría se ha comprobado, echen el libro. La preeclampsia es otro factor que produce un problema o que marca a los niños para tener una disfunción endotelial y poder tener hipertensión pulmonar crónica. Por ende, tener mayor susceptibilidad al edema pulmonar de altura. Así se hacen los estudios, jóvenes.